Margarita Esther Zavala Gómez del Campo tiene 50 años de edad. Nació el 25 de julio de 1967 en la Ciudad de México. Zavala es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho. Ha impartido clases de esta materia a nivel preparatoria y la Universidad Iberoamericana. Es casada y tiene 3 hijos. Margarita Zavala se unió al partido Acción Nacional en su adolescencia y a los 17 años de edad ya era parte del grupo de líderes juveniles del partido. A los 24 años se integró al Consejo Político Nacional Panista y en 1993 fue nombrada directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional. En 1994 fue elegida para la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la última legislatura antes de convertirse en Asamblea Legislativa. Entre 1999 y 2003 estuvo a cargo de la Secretaría Panista de Promoción Política de la Mujer. En esa época, también fue integrante de la primera Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres y fue consejera de esta institución. Entre 2003 y 2006 fue diputada federal plurinominal, lapso durante el cual presentó 7 iniciativas de ley enfocadas en temas de mujeres, infancia y derechos humanos. Zavala dejó la curul en abril de 2006 para unirse a la campaña presidencial de su esposo, Felipe Calderón Hinojosa. A partir de diciembre de ese año y hasta 2012, fue presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En julio de 2015, Zavala anunció su intención de conseguir la candidatura presidencial panista para las elecciones de 2018. El 6 de octubre de 2017, Margarita Zavala confirmó su salida del PAN y su intención de competir como ciudadana independiente. Buenas noches. Esto es Pensar México. México tiene muchos retos. Uno de ellos, el próximo año, es elegir a nuestros representantes. Hay que poner en la balanza las propuestas, pero eso implica que las conozcamos. Algo difícil en tiempos de noticias falsas e información fragmentada. Buscamos definiciones y respuestas. Para eso, en esta serie estamos conversando con hombres y mujeres que quieren ser nuestros representantes en México. Una de ellas es Margarita Zavala, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Margarita, haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Y además, Pepe, pues también constructor de la democracia. Muchas gracias. Gracias. Permíteme hacer una primera reflexión y pedir tu reacción. Durante muchos años, en México la política se procesó, lo fundamental de la política, bajo el manto de un solo partido político. Siempre a sus flancos hubo otras opciones, algunas germinales, otras testimoniales, pero lo que tenemos hoy es una enorme fragmentación. Es decir, tenemos diferentes partidos y además la enorme novedad de las candidaturas independientes. Viéndolo de manera optimista, se puede decir que esta diversidad expresa mejor las pulsiones, las sensibilidades, las ideologías que coexisten en nuestra sociedad. Pero visto desde el otro punto de vista, esta fragmentación seguramente hará más difícil eso que ya algunos llaman gobernabilidad, es decir, la forja de acuerdos mayoritarios para que las cosas salgan. Desde tu punto de vista, ¿qué necesita México en esta materia? Bueno, primero yo parto del principio de que siempre es mejor las libertades que las restricciones. Es un sentido hasta de principio de subsidiariedad que creo que en la política también debe tenerse y no solo en el derecho. Si la mayor libertad posible a mayor alternativas posibles. Claro, con sus reglas básicas adelante, pero debe haber las mayores alternativas y libertades posibles. Y el problema de nuestro país no está en el número de alternativas, sino está pues en una falta de Estado de Derecho, en la desconfianza que se le tiene a la autoridad, en cómo se maneja la política, el doble lenguaje, pues estas decisiones populares, que bueno, tú me hablaste del pasado, pero yo estoy viendo un pasado que se está instalando otra vez hasta en los mismos métodos para decidir a un candidato, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿el país puede transitar con libertades y con alternativas? Sí. A lo mejor nos falta ponernos de acuerdo en algunas reglas, pero las libertades siempre serán mejor para un país. Por ejemplo, hoy en la Constitución existe en esta materia la posibilidad
de construir gobiernos de coalición. Es decir, Sí. gracias a la reforma, a la última reforma, se establece que si un presidente de la República, como es lo más probable, no tiene una mayoría que lo acompañe en el Congreso, eventualmente puede construir un gobierno de coalición con otros partidos, aprobando un plan de gobierno, un programa legislativo e incluso el propio gabinete. Me gustaría saber qué piensas de esta posibilidad y también de algo que se discutió, pero que ya quedó a estas alturas rebasado, pero que eventualmente se puede recuperar en el año 2019, que es la idea de la segunda vuelta, porque es muy probable que el próximo presidente de la República, con muchos gobernadores, y como ya sucedió en el pasado, de nuevo sea un presidente de minoría. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre estas dos posibilidades. Bueno, sí, son dos cosas, no tan distintas porque están en el mismo tema, digamos, político, electoral y de gobernabilidad. Primero, la segunda vuelta, yo estoy convencida de la segunda vuelta, así he escrito varios de mis artículos, porque le da más derechos a los ciudadanos, permite las libertades y al final la gente puede decir claramente lo que piensa, con quién lo piensa y al final decidir entre los dos primeros lugares, pues con quién quiere que se gobierne. Entonces sí es una gran salida para un país como el nuestro. Aparte está, y yo sí creo que, digamos, el 2 de diciembre estaré yo presentando una iniciativa respecto a la segunda vuelta. Sí es algo que tenemos que hacer y estamos obligados a ello, no tengo la menor duda, y lamento mucho que en una reforma electoral como la que se tuvo en el 2013 no se hubiera alcanzado indebidamente, porque hoy no se hubiera resuelto de muchas cosas. La otra es la coalición. Sí me gusta, es un ensayo, es la primera vez que lo vamos a tener, es una vez que el presidente es electo. así es. Y a mí me parece, primero, que está bien que sea potestativa, a mí no me gusta obligar en política, es decir, no se obliga, está en libertades, tiene que conciliar y su gobierno de coalición es a partir de la elección. Y desde luego para mí es una herramienta, para mí va a ser totalmente necesaria, y no solo respecto en lo personal, sino respecto de cualquier elección, como estoy viendo las cosas. Pero no tengo duda que por ahí se tiene que transitar. Ahora es potestativo, el convenio será lo suficientemente amplio o pequeño como se quiere y como se va a necesitar, y es sin duda un matiz parlamentario muy necesario para el país. Sí, y en efecto es potestativo, es decir, no es obligatorio, entre otras cosas, pues porque no somos un régimen parlamentario, ¿no? Entonces no se puede... Y lo veo bien porque es la sociedad la que le va a pedir al gobernante, al presidente que construya electo, una mayoría. que construya la mayoría. Yo no veo otra, y cuando me han preguntado he dicho, no, a mí me queda muy claro que tendré que hacer un gobierno de coalición y sé perfectamente que se puede y se debe hacer. Okay. Tú mencionabas, sin embargo, al inicio, que ahí no estaban los principales problemas de México y creo que tienes razón, ¿no? Es decir, esta fragmentación, pues de alguna manera lo que devela son los humores públicos y la diversidad que existe en México. Y mencionabas que otros eran los problemas centrales. Sí, primero porque también parte de las candidaturas independientes es, en la medida en que los partidos políticos se alejan de los ciudadanos, pues salen las figuras independientes, y eso es lo que ha pasado. Pero ¿cuáles son los problemas más importantes? Yo lo presento a través de 3 sentimientos muy claros que tenemos en todo el país. Incertidumbre económica, hay una enorme indignación por la corrupción, a grado tal que se ha perdido la confianza en la autoridad, en los partidos políticos, en la política misma, y también un miedo por la inseguridad creciente. Y esos 3, claro, uno puede decir Estado de Derecho como una parte fundamental, pero al mismo tiempo hay que traducirlos en lo que es vida diaria. Por eso yo sí planteo pues temas sobre economía, seguridad, justicia, que es desde luego Estado de Derecho, y por supuesto solidaridad, acceso a los derechos y un clima internacional al cual también es otro de los retos. Vamos a ir uno por uno de los 3 asuntos que tú señalas. Hablas de incertidumbre económica, corrupción y violencia e inseguridad, digamos. Sin duda alguna son temas que están en el centro del debate público. Vamos a tratar
de que nos digas algo, cómo revertir eso, es decir, cómo revertir la corrupción, cómo revertir la inseguridad, cómo revertir la incertidumbre económica. Antes del corte creo que tenemos 1 minuto, y entonces si puedes decir algo sobre estos asuntos y luego lo retomamos después del corte. Oye, bueno, realmente yo comparto lo que mucha gente quiere, el que me está escuchando quiere. Un México honesto en la vida pública y en la vida diaria. Ahora, ¿cómo lograrlo? Sí. Ese es el... Y sí que ahorita entramos a Eso. cada uno. Un crecimiento económico en donde también esté bien distribuido. Y claro que podemos tener un México seguro. Sé que lo podemos tener, un México seguro. Y resolvamos el problema de la falta de acceso a la justicia. Y al mismo tiempo este México solidario que tiene que cerrar las brechas de desigualdad. Las tiene que cerrar para que podamos caminar todos bien y mejor. Y además vivimos en un mundo global al que le tenemos que responder. Entonces, en este momento hacemos un corte y volvemos en unos minutos.